Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa Lupa. Yo soy Paco Vendala y seguimos con José Piñeiro Maceiras. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo andas? Buenas tardes, estamos aquí esperando hablar con vosotros sobre estos temas de Asturias, de la Guerra Civil y la Pues sí, Revolución de señor. 1964, Pues donde sí, paramos señor. en el Aquí último estamos capítulo. con el terror rojo y la guerra de España. Seguimos en Asturias. Vamos a ver qué nos tienes preparado para hoy, José. Adelante. Bueno, seguimos hablando de la Revolución de 1964. Para calibrar el grado de terror o cómo fue la Revolución de 1934, yo voy a leer un artículo, unos párrafos que se publicaron en el periódico El Adelantado de Segovia Ajá. el 17 de octubre de 1964, que también lo incluyo en el libro. Lo voy a leer despacio para que todo el mundo se dé cuenta de lo que se vio en Asturias y que a lo mejor nunca se publicó Muy bien, o nunca se analizó en profundidad. muy Dice bien. así: se pone de manifiesto en los rebeldes asturianos un sadismo en el crimen, de que solo hay parecido en las espantosas ejecuciones realizadas por la Cheka en Rusia, de la que son dignos continuadores cuantos en la provincia que nos referimos a implantar el paraíso bolchevique que trataban los infames cabecillas de este vasto movimiento subversivo de exportar a toda España. Esos hombres enloquecidos por el rencor y el deseo de destruir una sociedad que se defiende ilícitamente contra tan malvados propósitos, hacen buenas a las fieras. Claro, ¿verdad? Los cabileños de África, cuyas vandálicas hazañas tanto nos conmocionaron tras la derrota de Anual, demostraron ser más blandos en sus represalias que estos tigres asturianos. Ya se van conociendo detalles de las escalofriantes fechorías llevadas a cabo por esos salvajes ebrios de sangre y de ruina. Sacerdotes arrastrados por las calles y quemados vivos, guardias civiles atados a postes y rociados con gasolina, un párroco descuartizado y puesto sus restos a la venta. En un escaparate, un ingeniero muerto a quien se le cortó la cabeza y se le arrastró su cadáver enganchado en un coche. Y guardias de asalto con los que se hizo algo parecido. Un convento volado, con dinamita, dentro del cual murieron todos los religiosos, siendo crucificado el superior de los mismos. Otro de monjas asaltado, a la que le hicieron objeto de todo género de liviandades. Niños a que dieron muerte, con una complacencia repugnante. ¿Para qué seguir? Añada el lector cuantos horrores quiera a esta relación estremecedora. Qué barbaridad. Esto es la guerra civil. Claro. Esto que dice el periódico El Adelantado de Segovia, un periódico de orden, prácticamente neutral, el Ajá. 17 de octubre de 1964, en su primera página, retrata lo que fue la Revolución de Asturias, pero Claro. retrata también lo que sería Claro. la revolución en casi toda España y Claro. también, por supuesto, en la zona de Asturias durante la Guerra Civil. Claro. Niños muertos, Claro. crucificados, decapitaciones, destrozos, Claro. asesinatos, esto es. Nada. Tremendo. El salvajismo que se produce en Asturias es un salvajismo socialista, no tiene muy poco que ver con el carácter de los asturianos, Claro. porque hago constar en el libro, y es verdad que yo además esto lo he cotejado con la criminalidad existente en la provincia asturiana Ajá. un año antes, cuando se publica el diccionario estadístico de Claro. Pascual Mados, ¿no? Claro. Los datos criminológicos que resalta Mados, que expone Mados en su diccionario sobre los distintos partidos judiciales de Asturias, no se refleja en este grado de criminalidad. Claro. Claro. Y Claro. era 100 años antes, cuando la gente era más analfabeta. Claro. Estos son órdenes que reciben de proceder y esto lo hace el socialismo. El Claro. socialismo fue totalmente unos asesinos natos y ladrones en Asturias, Ajá. lo mismo que en Santander y en Vizcaya. Claro. Con lo cual, pero que se demuestra de forma fehaciente que los terribles y tremendos asesinatos, martirios, barbaridades y atrocidades cometidas en el sur de España o en la zona del mediodía Claro. y que pudieran considerarse o atribuirse a la influencia árabe, que en cierta manera es cierto. No podemos olvidar que hay una gran influencia ideológica y Claro. esa influencia ideológica es marxista-leninista. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Además es así, efectivamente. Esa es la definición. Tremendo, Pepe. Qué barbaridad. Qué barbaridad.
qué barbaridad. Los sitios donde se cometen estas barbaridades y atrocidades son en Sama de Langreo, también se produce en la Guerra Civil, Turón, Pola de Lena, Avilés, Moreda, Sí, Mieres, Oviedo y Camaya Quinta. En estas mismas localidades y términos y concejos, términos municipales, sí. se producen barbaridades iguales o incluso superiores durante la Guerra Civil, durante los escasos meses que Asturias fue controlado por los republicanos, sobre todo por los socialistas. Sí, joder. Ya, ya. Se Madre empezó mía. también atentando y matando a personas de orden, muy representativas del orden, como Sí, el magistrado jubilado del Supremo, Adolfo Suárez, que lo mataron a claro. la puerta de su domicilio en la capital obetense. Qué barbaridad. Asesinaron a 7 seminaristas en Oviedo. Claro. Los Madre revolucionarios mía. socialistas también asaltaron el convento de las Padres Carmelitas en Oviedo y mataron al padre Eufrasio del Niño Jesús, que estaba enfermo y no pudo escapar. Qué barbaridad. Mataron incluso al enterrador del cementerio de Oviedo, que había enterrado 200 cadáveres. No se sabe cuál era su origen o su causa. Lo fusilaron también. Qué Y también barbaridad. a unas chicas, 3 chicas, que no se dejaron abusar sexualmente por una partida de revolucionarios, las mataron pasándolo en coche por encima. Qué barbaridad. Madre mía. Qué barbaridad. Tremendo. En la Tremendo. cuenca minera se llegó a consideraciones terribles. Así, en la villa de Mieres, una del movimiento revolucionario, los guardias civiles que habían defendido a la población, la mayoría de ellos fueron pasados por las armas una vez que se rindieron a los revolucionarios y se asesinaron a 2 frailes pasionistas. Claro. Quiero Claro. decir que respecto a Mieres, un amigo mío, compañero, que va a venir dentro de poco a mi casa y que tú lo conoces, has hablado con él, que se llama Ramón, Sí, que va mucho ahora correcto. por Mieres porque tiene allí una novia y hace una semana, un mes, conoció a un británico que había Ajá. venido jubilado a vivir a Mieres porque su padre era español y era de Mieres y había huido tras la Revolución de Asturias. Ya, ya, ya. Qué No barbaridad. volvió a España ni en la Guerra Civil. Joder. Por eso, ese dinero que se robó de la caja del Banco de España fue Sí, utilizado para estas personas que tenían las manos manchadas de sangre claro. para que no volvieran. Volvieron los que formaban parte de la Tercera Internacional, como Margarita Nelke, ¿no? Claro, claro, Volvió, claro. huyó y después Efectivamente. Sí, volvió de después Moscú. volvió. Pero este Sí, hombre sí. de Mieres no volvió, ha vuelto el hijo, que se jubiló, que es británico, ha vuelto, ¿no? Claro. Bueno, en la localidad de Turón, que es en el centro de la provincia, que es una zona minera, o ha sido minera hasta ahora, ocurre el asesinato de los hermanos de la doctrina cristiana, Joder. 8 que son fusilados, engañados Sí, para ser fusilados. Le acompañan en el martirio, en el sacrificio, 2 jefes militares de carabineros, un ingeniero claro. de minas y hasta otros paisanos hasta completar 18 eliminados. Qué barbaridad. Cuando después de entrar las tropas, curiosamente, de Franco y liberar a Asturias de la Revolución de Sí, 1964, se hizo las exhumaciones oportunas de lo ocurrido en Turón ya. y algunos cadáveres aparecían con la cabeza cortada, Ya. decapitada. Qué barbaridad. Ah, tremendo. La barbarie en estado puro, Pepe. Qué barbaridad. Terribles acontecimientos ocurrieron, los llevaron a cabo los mineros socialistas en Sama de Langreo. Claro. Pues mataron al párroco y el ingeniero de la Duro Felguera, que es una empresa muy importante estatal, Sí. y además también a una docena de prisioneros, entre ellos un teniente que estaba gravemente herido. No respetaron ni a los heridos ni enfermos, ¿eh? Claro. Has visto cómo mataron a ese padre carmelita en Oviedo que estaba Sí, enfermo y a sí. un teniente herido Sí, también lo sí. liquidaron, a pesar de ser Correcto. herido, gravemente herido. Es Correcto. decir, esto es la barbarie del socialismo. Qué barbaridad. Tremendo. Tremendo, Pepe. Qué barbaridad. En Campo Manes, que está prácticamente en las faldas del puerto de Pajares, Ajá. la comunicación más importante de la meseta con Asturias, los guardias civiles que resistieron el ataque de los revolucionarios socialistas fueron asesinados después de rendirse. No Claro. respetaron los derechos de gentes ni nada. Claro. En Olloniego, cerca de Oviedo, los revolucionarios hicieron desaparecer al párroco y Ya. a un fiscal a un fiscal asturiano. En Moreda, lugar también cerca del puerto de Pajares,
lugar de muchos católicos, aunque minero, pero no Ajá. de izquierdas, mataron a 4 jóvenes defensores Ya, tras capitular ante los socialistas y al sacerdote local. Y en el pueblo de Ciaño, otro ingeniero de minas fue asesinado a las puertas de su casa. claro. Se practicaron bastantes torturas. Ya, Y además los sitios donde estaban presos, como no estaban adaptados, eran inhóspitos, claro, insalubres. claro. Lo pasó muy mal otro magistrado de garantías, del Tribunal de Garantías Constitucionales, José Pedregal, que fue secuestrado en Avilés, pero logró sobrevivir. Ya. Como sabemos y hemos comentado, la Cámara Acorazada del Banco de España de Mieres fue Sí, violentada por los hombres de González Peña, llevándose 14.425.000 pesetas de la época. Y también se atentó y se desvalijó las oficinas del Banco Español de Crédito. claro. En Turón, aparte de asesinar a las personas que hemos referido y a los hermanos de la doctrina cristiana, las escuelas de los hermanos de las escuelas cristianas fueron desvalijados, Ya, bibliotecas, armarios, todos los utensilios, ocasionándole unos daños superiores a las 50.000 pesetas de la época. ya. El padre, el que fue cardenal de Mérida, Ajá. Montero Moreno, que escribió el libro de la persecución, Sí, comenta las bajas, o sea, los asesinatos del personal religioso. 34 religiosos fueron eliminados. claro, Para 4 o 5 días es muchísimo. claro. La mayoría de ellos se dedicaban pues, a cuidar a los pobres o incluso a enseñar, como los hermanos de la doctrina cristiana. Fueron Claro, liquidados, no tenían ninguna consideración o inclinación política. claro, ya. El provisor del obispado de Oviedo, Juan Puertas, asesinado. El secretario de la Cámara del Obispado de Oviedo, Aurelio Gago, asesinado. El canónigo Francisco San, asesinados. Todos del Cabildo Catedralicio. Ya. Yo no sé si el cardenal, el obispo Sí. de Oviedo, cuál ha sido su opinión sobre esa idea de convertir la Basílica del Valle de los Caídos en una sala de Sí. espectáculo. Pues la misma que la de todos los obispos. Lo han dicho que por unanimidad están de acuerdo en convertir aquello en una discoteca. Bueno, pues eso hay que decirlo, que han Claro, traicionado la sangre claro. de los mártires y de Los las personas que mártires. fueron liquidadas por el socialismo, que Sí, han señor. pactado con sus asesinos. Volvemos a insistir, el Partido Socialista y sus dirigentes no es Constantino y el Imperio Romano. El Claro, Imperio Romano se regulaba por derecho, aunque estuvieran claro, equivocadas las normas y las claro, cumplían. claro. El Partido Socialista no. En Es absoluto. su voluntad. Es un partido típicamente fascista en el peor sentido de la palabra. Claro, Es lo que decía claro. Mussolini. La voluntad es la que manda, no lo Nada que digan más. las... Sí, el partido, ya Hombre, está. Mussolini era socialista, siempre fue un Claro, socialista. claro, claro. Y ese Tremendo. sentido de de imponer la voluntad frente a las leyes y las normas de convivencia es típico de los socialistas. Sí, sí, sí. Está claro, está claro. Es así, es así. Nada. Bueno, hay más. A los padres Paules se le matan a 3 hermanos. El Comité Socialista de Santullano mata a 2 jesuitas y los remata a culatazos a la cabeza de una mina, en una mina. Claro, Los pasionistas pierden 3. Y refiere Montero Moreno la suerte terrible de 7 párrocos de las cuencas mineras, fusilados todos y rematados algunos en el suelo, obligados a cavar sus propias tumbas y hasta arrastrado el cadáver desnudo de uno de los curas asesinados ante el jolgorio de las turbas, como le sucedió al malogrado párroco de Moreda. Un ya, sitio muy cristiano, pero con mucha importancia también el movimiento socialista. claro, Lo que claro. ocurre en la guerra civil, lo que estamos viendo y lo que vamos a ver a continuación de ahora, Atención. se practica en miniatura, ocurre en Asturias. Por lo Claro, tanto, es socialista. La represión, los castigos que sufrieron el pueblo español entre 1966 y 1939 es un origen socialista claro que y sí. se demuestra con lo que está ocurriendo Sí, en señor. Oviedo. Y hay que dejarlo bien claro, Pepe, a ver si la Muy gente ya se clarito, ¿eh? entera. Claro, Además, se ataca a joyas arquitectónicas, como también ocurre durante la Guerra Civil. La claro, Cámara Santa de Oviedo, una cámara con unas reliquias históricas importantísimas,
que venía de la época del rey Alfonso el Casto, claro. explotar. Quisieron derribar, tirar la catedral, que es de estilo flamígero. No pudieron, pero yo he ido viendo varias veces y todavía está la catedral llena de color negro de lo que fue el atentado, los atentados de 1964, Claro, de fíjate. la revolución, de todo ese atentado que se hizo Sí, a sí, la catedral. Y después lo que pasó durante la guerra, que todavía no sí, sí. hemos hablado todavía de lo que pasó en la guerra, que en la guerra civil se necesitaron, después de liberado Oviedo, más de 60.000 tejas para rehabilitar el tejado. Claro, Consideraron que la catedral, los rojos, la catedral de Oviedo, que es una cosa, una joya arquitectónica, sí. era objetivo militar, Sí. violando el Código de Justicia de Guerra, De todo, lógicamente. claro, todo. Qué barbaridad. Pero parece que los historiadores, Sí, como no, Casanova y no, tal, de eso del derecho histórico no lo entienden. no, no lo entienden. Bueno, es lógico. Se está regulando como pensaban algunos fascistas italianos, con la voluntad. Lo Claro, importante es el claro, acto, como decía Mussolini, no realmente las normas anteriores, sí, de eso nada. Eso es una cosa de convivencia, simplemente como si estuviéramos en un piño. Lo importante es lo que yo quiero y mando. claro. Y nada Y eso es más. lo que está ocurriendo. Lo que ocurrió en 1934, en 1936 y posiblemente también ocurra en España en algunos lugares. Sí, señor. También se intentó bueno, para que te imagines, para que des cuenta de lo que había en la Cámara Santa, pues había la Cruz de la Victoria, la Cruz de los Ángeles, el Arca Santa, la caja del Obispo Arriano y la caja de los Ágates, cuyo valor era y es incalculable. Claro. Además, también la iglesia antiquísima de Santa Cristina de Lena, que es de origen románico, muy Claro, bonita, la convirtieron en almacén de municiones. claro. Y bueno, no explotó de milagro, ¿no? Pero estas son las cosas que existen. Realmente es lo que podemos decir sobre, sobre esto, ¿no? O sea, fue algo verdaderamente horripilante. Y último, que te voy a decir sobre esto, el Comité Revolucionario estaba constituido, en Asturias, por González Peña, Claro, Bonifacio Martínez y el teniente alcalde de Oviedo, Teodomiro Menéndez, Carlos Vega y Matías Fierro, empleado del ayuntamiento. Cuando claro. yo el comité revolucionario llevándose más de los 14 millones, la orden que dejaron a los milicianos socialistas es que fusilaran a todos los prisioneros. Qué Afortunadamente no barbaridad. ocurrió así. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Este hombre, este pájaro, González Peña fue un socialista terrible. Ya. Socialista y además de la línea de Indalecio Prieto. Sí, 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 Teodomiro sí. Menéndez también, pero Teodomiro Menéndez cambió. Seguramente pensó lo que había ocurrido en la región de Asturias. Y en la guerra civil se portó como un señor, salvando Ya, la vida a varias personas. ya, ya. Fue el único socialista, creo, con Besteiro que se portó bien en la guerra civil. Dirigentes, Claro. Muy salvando bien. vidas. Muy bien, muy bien. Teodomiro Menéndez. Le Qué salvó bueno. la vida hasta el grano suyo, Teodomiro Menéndez. Claro, Con lo cual, dio orden de fusilar a los prisioneros, el comité, pero después esta persona reaccionó. claro. Bueno, llegamos así a la primavera de 1936. Como sabemos, la izquierda, los historiadores de izquierdas han hablado mucho de la represión Sí, que sí, siguieron a estas barbaridades, sí. pero como tú sabes, solo fusilaron dos personas, No. Pichilatu y el sargento Vázquez. Sí, señor. Sargento Vázquez que fue, se comenta en el mismo Consejo de Guerra, los testigos que declararon atestiguan que el sargento Vázquez dio orden de matar a varias personas. Ya. Decía, fusílenlo, 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 Claro, exactamente. claro. Y Pichilatu fue un socialista que fue el que dio la orden, el que ejecutó a 8 personas en Oviedo, los fusiló, que escapaban de la revolución, personas civiles, Sí, personas paisanos, ordenó matarlos, ya. porque huían de Oviedo. Claro. Todas estas dos personas sí fueron fusiladas, pero no lo fueron el resto. Ellos Sí, sí. fueron prácticamente todas las sentencias conmutadas. Sobre esto, el PSOE y el Frente Popular manipuló la mentalidad de los españoles y poniendo manifiesto que había sido una represión terrible. No lo fue, no lo fue. Claro. Ni mucho menos, hombre. El PSOE actúa de esta forma, siempre se Siempre. manipula La los información. errores y las Claro, calamidades para sacarle rédito político. claro, Esto lo hizo en claro, el 36 y ahora claro, también lo está haciendo con la memoria histórica. claro, claro. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Esto, Tremendo. esto los historiadores no te lo dirán porque son gran parte de No, ellos son los cobardes, pero esto es lo que claro, existe. Los documentos claro, existen así. claro.
Hombre, las cárceles en las que estuvieron después los revolucionarios asturianos, algunas eran duras, algunos de estos 200 o 300 de estos, por ejemplo, revolucionarios, estuvieron en la cárcel en el cuartel de Astorga y uno de ellos murió, fue muerto por un guardián unos meses después porque no cumplía o no cumplía las órdenes de los guardias y lo mataron. Pero no hubo más muertes, ¿eh? Claro, claro, fíjate. La El que fue diferencia es la muerto aquí en misma. Astorga, por no seguir las indicaciones de los guardias, fue muerto por Claro, un soldado, claro, por un piquete de soldados, no, porque estaba por el soldado que estaba de guardia, ¿no? claro, Y los dos que fueron ejecutados, claro, Pichilatu claro, y el sargento Vázquez, claro, responsables, claro. pero los demás no. Nada, Y nada. tampoco se respondió de los daños hechos al patrimonio histórico-artístico que Claro, suponían, según el Consejo, las leyes del Código de Justicia Militar, pena de muerte, pena claro, capital. claro, Nadie fue efectivamente. procesado por eso, ni los Nada, nada, nada. dirigentes. No hay color, Y hombre, como no hay. sabes, fue procesado Largo Caballero y Sí, después los hombres de Largo Caballero se vengaron contra el fiscal sí, de la señor. República que lo había procesado, Sí, Gamazo, señor. que es Gamazo. pariente, viene siendo del general Navarro, como tú Sí, sabes, sí, sí, y sí. fueron en el verano a Cuenca un Sí, comando señor. a liquidarlo, Sí, a él y sí. a los hijos. Y mataron Correcto. primero a los hijos antes que él, Antes para que que el él. padre fuera para otro mundo Sí, con sí, una sí, pena sí. terrible. Sí, 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 sí. Correcto, correcto. Sí, Este señor. ya se empezó, como tú viste, como ya hemos comentado anteriormente en el capítulo anterior, a leer qué decían los avances el avance que se dio de la causa general en 1939, como una de las especialidades de los asesinatos que ocurrieron en Asturias a partir durante la Guerra Civil, se tomó en cuenta cuál había sido la conducta de esa persona asturiana durante la Claro, Revolución de Octubre de 1964. claro, Es claro, decir, el asesinato, y esto le va a gustar al general Navarro que lo estará escuchando, el asesinato de su pariente Gamazo estaba planificado, claro. porque Sí, en señor. Asturias el octavo avance, lo leímos en el capítulo anterior, hace constar que aparte de ir por las personas importantes, los Sí, segundos son sí. aquellas personas que hubieran tenido una conducta no favorecedora o contraria a la Claro, Revolución de Octubre de claro, claro, 1964, claro, los eliminaron, ¿no? claro, claro. Para que veas. Está todo clarísimo, Pepe. Todo clarísimo. Todo planificado. Todo. Desde el primer Todo momento. casa, todo concuerda, ¿no? Todo, todo, todo. Dos y dos son cuatro. No como quieren algunos historiadores No, no que sabe quieren mucho de que. matemáticas, No, que parece. quieren, Y que de quieren letras, que. poco más. Poco más, sí, sí. Y de comparaciones Bueno, menos. independiente de ello, digamos que cuando vienen, se producen después de las elecciones fraudulentas de 1966, en Asturias, lógicamente, existe un ambiente revolucionario de toma del poder y se producen Claro. asesinatos. También se asesina a un antiguo magistrado del Tribunal Supremo, Alfredo Martínez y García Argüellos, que fue Ministerio de Justicia. Perdona, no, no, no es un magistrado, ese fue el ministro de Justicia y Trabajo en Ya, 1965, tiroteado. ya. Es decir, fíjate que matan al ministro de Justicia y Trabajo en 1965, Sí. que es los ministros posteriores a la Revolución de Asturias, y Claro, matan también al claro, fiscal, claro. durante la Que, Guerra Civil, al que fiscal general del Estado de la República también, también, en Cuenca en 1936, ¿no? también, también, también. Parece, he leído yo hoy en la prensa, que en Cuenca se ha armado una disputa porque los diputados de Vox de la ciudad han convencido al Partido Popular y a un partido independiente regionalista de Cuenca Sí, de levantar un monumento en beneficio de los católicos eh, de profesión religiosa o seglares que fueron asesinados en Cuenca, ¿no? claro, Y lo han llevado claro. adelante. Y el PSOE en contra, el PSOE de Paje. El PSOE de Paje que O se sea, el PSOE supone, de Paje que sí, va va de, de la sí, sí, línea no bolañista sí, o no de sí, Sánchez, sí, sí, ¿eh? sí, 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 Aquí sí. se demuestra que sigue las instrucciones Igual, de el Ferraz al pie de la argumentario, sí, letra. el Pues argumentario. cuando lleguemos allí, vamos a hablar de los criminales y horrorosos Claro, y sanguinarios claro, y antropófagos que claro, fueron en esa comunidad autónoma y sobre todo en Cuenca, ¿eh? claro, claro, Que ha habido casos de antropofagia. claro. Que lo Fíjate, sepa el Paje, señor Paje, que va la derecha española haciéndole el rendezvous. sí, Serendebo, efectivamente. Cuando lleguemos Y ahora hablaremos se también de demuestra cómo Paje. actúa. Sí, 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 Actúa como actúa. Es decir,
tenía que haberse callado la boca. Sí, pero no, no. Pero no sé si lo hicieron, a lo mejor Paje, tendrá que decirnos Paje si se opuso Nada, a lo nada, que ha ocurrido en Cuenca, nada, nada. o la orden que viene de Ferraz, o la orden que viene Claro, claro, de la Moncloa es: si tú no sigues las indicaciones de luchar claro, por esto, claro. en esta memoria histórica te expulsamos del partido. Eso es Paje quien tenía que decirlo. Y Yo nada me he tenido que más. bajar los pantalones Claro, ante la checa de Ferraz, porque si no me claro, expulsan del partido. claro. Y ya Pero no se está. puede estar en misa y replicando a la vez. Pues Efectivamente. bueno, pero de Cuenca llegaremos con el tiempo. Vamos a ir Muy despacio y bien, ahí vamos a muy contar con bien, una persona que es una gran estudiosa muy de bien, toda muy Castilla-La bien. Mancha, que es Luis Alberto de la Guía Muy bien, sí, Escobar, señor. ¿no? Nada, estupendo, estupendo. Adelante, Pepe. Bueno, pues seguimos. Se matan a un maestro rural y a dos jóvenes de Acción Católica, así como se hiere a dos jóvenes de Acción Católica unos días antes, que esto ocurre el 23 de marzo de 1966, cuando asesinan los socialistas e izquierdistas al antiguo ministro de Trabajo, Alfonso Martínez y García Argüelles, ¿no? Claro, Pero a un militante de chistas lo matan tirándolo por un desfiladero, ¿eh? ya, claro, ya. Se asaltaron varios templos, etcétera, etcétera, ¿no? Y las casas del pueblo controlan todo, controlan todo, ¿no? Claro, Bueno, se produce el alzamiento nacional. Se produce el alzamiento nacional y yo creo que vamos a decir que fue Oviedo, Asturias, una de las zonas más terribles de España, posiblemente, seguramente la cuarta en víctimas y a lo mejor igualando a la tercera, que es la provincia de Valencia, ¿eh? claro, claro. O incluso superándolo. Pero bueno, Madre mía. no lo sabemos a ciencia cierta por ahora. Lo que sí podemos decir que es la localidad, la provincia de España donde más niños son asesinados, 148, más que en Madrid, Qué barbaridad. que fueron Madre, 100. qué barbaridad. 148 menores de edad fueron Mm. asesinados en Asturias. Asturias, Ya. desde el 18 de julio de 1966 hasta octubre de 1937. Qué barbaridad. Qué barbaridad. O sea, prácticamente un año Y nada más. dirigidos por los socialistas. Claro, claro, como siempre. Un año, en un año escaso nada más, Pepe. Claro, Esto es una realidad gordísima. Y estos están basados en datos de la Causa General de 1943, cuando todavía no se había terminado el claro, cómputo y el análisis de los muertos. De hecho, claro, en Asturias nunca se completó, claro. porque eran tantos que nunca se completó. Solo se pudo saber que 2.000 personas habían sido liquidadas con nombres y apellidos, pero hay muchos más, por Qué lo menos el barbaridad. doble. Sí, sí, sí. Qué barbaridad. Tremendo. Bueno, los Frente Populistas en Asturias asesinan a 116 sacerdotes durante la Guerra Civil, de ellos 24 religiosos, paules, dominicos, agustinos, capuchinos, benedictinos, carmelitas y pasionistas. Pero Claro, 416 sacerdotes fueron perseguidos, claro. no asesinados, pero fueron maltratados, Sí, sí. injuriados, etcétera, etcétera. 354 iglesias de la diócesis de Oviedo fueron completamente destruidas. Parece ser, por los socialistas, parece ser que en la conferencia episcopal de esto no lo sabe. Ya, ya. Se destruyeron, mmm, quedando también afectadas otras 287 más y destruyéndose por completo todo el ajuar litúrgico. Esto le ocasionó a la iglesia, a la diócesis de Oviedo, una cantidad, unas pérdidas de casi 30 millones de pesetas de la época, que era mucho dinero. Ya. Mucho dinero, sí, señor. Los daños económicos ocasionados a las órdenes religiosas, como los paules agustinos, de la provincia superan los 6 millones de las antiguas pesetas. Claro. Para que tú aprecies el fanatismo de estos socialistas, que ahora son muy amigos Sí. de la De la conferencia conferencia episcopal. episcopal, digamos que en la localidad de Luanco, que es muy conocida, muy bonita, de Asturias, Claro. se conservaba en la iglesia el cuerpo incorrupto de Santa Clementina. Y un médico socialista, para quitarle la devoción a los paisanos Sí. de Luanco, le cortó los brazos, le cortó la mano a la Santa Clementina, tiró las reliquias por el suelo, hizo sus necesidades biológicas, excrementos, encima de los restos, Qué esto lo hizo barbaridad. la causa general, Sí, sí. y se llevó los dedos de la santa Qué barbaridad. para analizarlos en Gijón y demostrar que no era ninguna santa.
No se hizo ningún estudio, no lo sabemos. No, desde luego que no. Qué Esto barbaridad. se Qué publica barbaridad. Qué barbaridad. en el Archivo Histórico Nacional, está en la causa general, cualquiera puede entrar y verlo. Esto es Qué algo barbaridad. horrible, ¿eh? Tremendo, 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 De tremendo. hecho, en el concejo de ayer, que es un concejo asturiano, minero, pegando con León, con la provincia de León, que la mayoría eran mineros pero católicos, y se habían puesto ya en 1964, se habían opuesto a la revolución socialista de 1964, Claro. en 1936 mataron a más de 200 personas en el concejo, que es un concejo sin muchos habitantes, Qué ¿eh? barbaridad. Una Madre mía. auténtica escabechina, hicieron los socialistas. Madre mía. Madre mía. Bien, los Bien. daños realizados a las iglesias fueron terribles. Así, en patrimonio histórico-artístico podemos decir, la capilla románica de la iglesia de Nuestra Señora de Oliva, Villaviciosa, sufrió atentados. El santuario del Santísimo Cristo de Candás, que es famosísimo. El santuario de la Virgen de Covadonga fue expoliado y convertido en sala de espectáculos. ¿Qué es lo que se va a hacer o que yo recomiendo que se haga Sí, sí. en el santuario, en la Basílica del Valle de los Caídos? Sin Es que duda. están actuando de la misma manera que De antaño. la misma Esto manera. es una Sí, cosa sí, sí, general, sí. ¿eh? Cualquiera compra el libro, que se lo compren, De la misma manera. y que vaya cotejando lo que se dice con las notas y lo que se dice allí, que se puede encontrar incluso desde su casa. Esto no es invento Sí, mío, señor. ¿no? No, no, no. Está claro, está claro, está Invento los claro. que hace el ministro de la Memoria Histórica, pero este no es ningún ministro, ¿eh? No es ningún invento. Está totalmente documentado en el libro. Se Nada. puede cotejar todo lo que se dice. De Está hecho, tiene más claro. de 1.400 notas marginales, ¿eh? Fíjate. Eh, la riqueza monumental de Oviedo, a pesar de estar al lado nacional, fue considerado como objetivo militar y se afectó a toda la riqueza monumental de Oviedo, la catedral, las iglesias, etcétera, etcétera. Las Claro. murallas, la iglesia de San Tirso, la fuente de Foncalada, las iglesias de San, etcétera, etcétera. La iglesia de Santa María del Naranco, San Miguel de Nillo. Sí, En la hombre. iglesia de San Miguel de Lillo, el párroco murió quemado al negarse a abandonar este templo románico de gran importancia. Qué barbaridad. Qué Prefirió barbaridad. el párroco, fíjate qué diferencia con la conferencia episcopal, morir Sí, quemado, sí. antes de abandonar su iglesia, que es una iglesia de gran valor artístico. Claro, claro, claro. Fíjate. Los milicianos entraron en Gijón y el Real Instituto Jovellanos de Gijón, donde se conservaban los bocetos, los dibujos realizados por los grandes maestros, pintores como el Greco, etcétera, etcétera, fueron liquidados. Claro. Estos son cosas muy grandes, ¿eh? Era uno de los más grandes de Tremendo. España, incluso más que el que exista en la Tremendo, Biblioteca tremendo. Nacional, ¿eh? Sí, 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 sí. Tremendo, Pepe, tremendo, tremendo. El puente romano de la Villa de Infiesto fue volado, un puente romano. Fíjate. Y vamos ya con los daños económicos, otra cosa que los socialistas demostraron que eran muy buenos haciendo daños. A Sí, las sí. empresas de ferrocarriles le ocasionaron más de 7 millones de pesetas de la época de pérdidas. Otras compañías mercantiles, 11 millones de pérdidas. Y los daños derivados de saqueos y requisas, más de 33 millones de pesetas de la época. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Los latrocinios de joyas en joyas superan los 8 millones de pesetas. Claro. Y incluso una sucursal de Avilés se apropió por orden del alcalde. La caja de seguridad cubridor fue fijado en 10 millones de pesetas de la época. Claro. Vamos pues a empezar con los martirios. Nos quedan 5 minutos, Pepe. Bueno, decir que un hombre que acaudilló la Revolución de Asturias, González Peña, González un Peña. ladrón de 14 millones de pesetas, fue nombrado ministro de Justicia en 1968, que fue popular. Y esto es lo que dice el discurso de González Peña, que se publicó en el periódico La Libertad el 13 de agosto de 1968 para entender cómo actuaban los socialistas. Sí. En los momentos de guerra, la finalidad de la ley debe tender a eliminar a todos los enemigos del Estado,
claro, sin olvidar que la retaguardia tiene la obligación de purificarse por sí misma y que los órganos de justicia han de tener un carácter muy singular, francamente expeditivo, para que la justicia sea rápida y ejemplar. claro, El menos observador podrá ver cómo hoy los tribunales populares, los juzgados, tanto de primera instancia como municipales, las salas de lo civil e incluso la de lo criminal, han quedado relegados a lugares muy secundarios. En claro, términos de comparación, casi podríamos decir que han desaparecido dado el desarrollo que han adquirido aquellos otros tribunales enteramente nuestros, del pueblo. Más aún, actualmente solo hay delitos de orden político. Hemos hablado de los enemigos en nuestra retaguardia, de los que buscan su amparo con un carnet sindical, que usan contra la República a esos traidores y espías, es necesario desenmascararlos, por lo que no podemos consentir de ninguna manera que se infiltren en nuestras organizaciones para sabotearlas. Es decir, claro, guerra, muerte, y claro, estamos hablando todavía de agosto de claro, 1938. claro, efectivamente. Nada, eso Los es así. términos de Asturias, casi todos, fueron fruto de un ventarrón de sangre terrible, Claro, claro que sí. terrible, terrible. Hubo violaciones en masa, hubo decapitaciones, hubo quemados, personas que quemaron vivas, hubo personas que le cortaron los brazos, que le Claro, sacaron los ojos, que los crucificaron, que los claro, decapitaron, claro. que los comieron. Nada, Eso ocurrió en esta impresionante. provincia socialista. Nada. Una ola de barbarie, Pepe. Ahí nos vamos a meter en los próximos capítulos. Nos queda nada, un minuto. Tremendo, Pepe. Y sobre todo lo más importante, vuelvo a repetirlo, no me cansaré nunca. Son las fuentes originales, son ellos lo que lo dicen. No eres ni tú, ni yo, ni el otro. No, son ellos lo que lo dicen. Lo que ocurre es que hoy día, pues, se les ha quitado la voz porque a muchos no les interesa, claro. Ese es el problema. Nada, Pepe, te emplazamos para la siguiente sesión, de verdad, muy interesante y sobre todo muy instructivo, como tu libro, que es el que hay que comprar. Un abrazo muy fuerte, Pepe. Saludos a todos, un saludo Hasta luego. precioso a todos tus televidentes y oyentes. Muy bien.